Bienvenidos a esta casa editorial. Muchas Cónsul, gracias. ¿cómo está? Mucho gusto, muchas Comisario, gracias. ¿cómo le va? Un gusto. Bien, gracias. Sé que andan por Chiapas haciendo acciones a favor de la gente, a favor del pueblo mexicano y a favor del pueblo francés. Cuéntenos un poquito de qué se trata toda esta iniciativa. Y ya sé que hace un tiempo que no venían por aquí, así que la idea es abrirle esta casa editorial, las puertas del periódico para que nos puedan comentar y que para que podamos transmitir y llegar a la máxima cantidad de gente posible para que conozca un poquito más de nuestro sistema. Es un gusto. Bienvenidos. Gracias. Entonces, se trata de un curso que estamos iniciando esta semana y va a tardar como una semana entera. Y como lo decías bien, lo que nos preocupa es que retomemos un poco como la dinámica que teníamos en el pasado de cooperación técnica con el estado de Chiapas, ¿no? Especialmente intentamos enfocarnos sobre el trabajo de los operadores de la Fiscalía acerca del trabajo de analista criminal, ¿no? Acerca del trabajo de analista criminal para que se puede bajar una información de manera correcta a partir de una base de datos y manejarla y judicializarla correctamente para que tengamos como resultados a favor de todos los ciudadanos de Chiapas, ¿no? Usted viene en representación de la embajada, ¿sí? Sí. Y vienen haciendo muchas cosas vienen haciendo muchas acciones, muchos cursos durante todo el año. Sí. Específicamente en Chiapas, ¿cuál es, diríamos, el objetivo principal de estos cursos? Yo diría que no existe como una diferencia entre los estados. Yo, por ejemplo, me encargo de ser como comisario de policía, como lo decías bien, y me encargo de la cooperación operacional y de la cooperación técnica. Entonces, estoy un poco como el enlace entre la justicia y la policía de mi país con la policía y la justicia de México. Y cuando digo México, estoy hablando de todos los estados y no solamente a la capital o un estado en particular, ¿no? Entonces, no haría yo como una separación, una diferencia entre este estado y los otros estados, porque una de las cosas que yo he podido identificar como un problema muy fuerte y muy interesante de trabajar en la República de México sería esta dificultad para los operadores de la cadena penal, ¿no? De tener como una judicialización de los actos. O sea, desgraciadamente se está manejando muchas informaciones. Los mexicanos son buenísimos a la hora de buscar las informaciones, pero tienen que mejorarse mucho a la hora de bajar estas informaciones que a lo mejor están como un poco extraoficiales para que se judicialice una carpeta y que finalmente tengamos un resultado judicial y con una sentencia condenatoria. Entonces, eso es lo que falta mucho, no solamente en Chiapas, pero que hace falta en muchas partes de la República. Es que acabas de dar en el punto exacto. Ese es uno de los temas principales. Por ahí la gente confía en que se va a hacer justicia, pero por ahí el proceso en cómo se genera la justicia y después es muy difícil, a su vez, explicarle a un familiar por qué sale una persona porque está mal armado su expediente, como se le suele decir. Entonces, también eso tiene que ver con ciertas reglamentaciones, con leyes y con jurisdicciones. Yo creo que sí, tiene toda razón. Yo creo que el problema no viene de la ley, no viene de un sistema, tampoco viene del sistema penal acusatorio, por ejemplo. Nos parece como desde el extranjero como un buen sistema penal y francamente no podríamos nosotros como juzgar a un sistema diciendo que este sistema es mejor que el otro, ¿no? Cada país tiene su propio sistema cultural y su propio sistema penal. El problema es que cómo se va respetando este sistema penal, cómo se va actuando dentro de este sistema penal. Viene todo este problema de la capacitación, por supuesto, formación inicial y formación continua. O sea, los nuevos actores, desgraciadamente, se han ido enfocándose demasiado sobre el trabajo de la audiencia, por ejemplo, la audiencia penal, pero sin pensar a lo que tiene que hacer antes de llegar a la audiencia penal. O sea, yo puedo ver a los colegas que son totalmente, cuando digo colega, estoy hablando de peritos, estoy hablando de Ministerio Público, estoy hablando de ministeriales, ¿no? Están totalmente como asustados a la hora de llegar a la audiencia, porque creen que tienen que decir de memoria las cosas como los han visto en el lugar, ¿no? Pero de eso no se trata. O sea, deberían tener mucho más confianza en ellos y deberían decir, nosotros hicimos como una investigación penal, hicimos lo que teníamos que hacer y finalmente no tienen por qué interrogarnos en la audiencia como lo están haciendo, como si hubiera como una desconfianza hacia no hacia el sistema penal, pero una desconfianza hacia los actores del sistema penal. Y eso entonces, finalmente yo creo mucho que se gana con la confianza de los actores, entonces se gana con la confianza que pueden dar los jefes a sus propios sectores para que no se desanimen, ¿no? Que no se desanimen.
Y desgraciadamente no lo vemos así. O sea, vemos como una carpeta que es una carpeta demasiado como administrativa. O sea, tienes Exactamente. que hacerlo, lo haces. Tienes que irte a la audiencia, te vas. Pero al final, la reflexión entre la trilogía de los superhéroes, ¿no? Para que cada quien sepa lo que tiene que hacer y que se mezclen como lo que cada uno puede aportar a la investigación, no se hace. Se está perdiendo. Entonces es una acumulación demasiado como administrativa, clínica, de una investigación que no es una investigación, que lo podemos llamar como un papeleo. Entonces un papeleo no resuelve una investigación, o sea, desde un papeleo no lo puede judicializar. Entonces ni es la culpa del sistema penal, tampoco es la culpa de los jueces, porque los jueces francamente ni ven a la carpeta. Cuando llega, es muy raro que llegue la carpeta, desgraciadamente. Entonces es más el trabajo de la representación social. Y en todos los países del mundo, eh, puedes llamarlo como sistema penal acusatorio o inquisitivo o mixto, en todos los sistemas penales del mundo, el que sostiene la acción penal será siempre el representante social, será siempre el Ministerio Público. Entonces, Claro. en ellos nos queremos como enfocar, pensando que en ellos tienen como esta dinámica y tienen que entender lo que tiene que ser como una reforma, no reformar el sistema penal acusatorio, No, no, pero claro. tomando en cuenta lo que tiene que ser su papel dentro del sistema penal acusatorio, porque se están equivocando desgraciadamente, siguen pensando como anteriormente en un sistema inquisitivo, siguen pensando que tienen que recibir todas las informaciones y que se va a judicializar una carpeta con un juez que va leyendo lo que escribió finalmente el Ministerio Público, pero de eso no se trata. O sea, se cambió algo y poco a poco con las capacitaciones seguramente que se va a ir mejorando, pero hay que reubicar antes que todo al policía de investigación, al corazón de la investigación. Él tiene que investigar. Entonces, cuando estamos hablando del curso que estamos dando esta semana, también de eso se trata. Los analistas son ministeriales. Claro. Ellos tienen que judicializar finalmente. Cuando decimos judicializar, a lo mejor hay una equivocación. Estamos hablando no de la judicialización ante un juez de control. Estamos hablando de cómo se baja una información que está recibiendo desde afuera. Puede ser, a veces puede ser como un video, puede ser Ujú. una matrícula en una base de datos, puede ser un testigo que te dice El algo. proceso El proceso interno. interno, ¿cómo lo bajas esto dentro de tu carpeta penal para después finalmente irte a buscar el Ministerio Público solamente cuando lo necesitas? No para que alimentar finalmente un monstruo administrativo en que se convierte en Ministerio Público, ¿no? Sería más como puedes hacer que este Ministerio Público solamente reciba al final de una carpeta, casi durante, puede ser como 3 días o puede ser como dentro de 3 meses, ¿no? Claro. Y después recibe como todas esas informaciones y la judicializa. Y va a litigar y va a solicitar actos de molestia al juez de control. Pero eso es su parte. La otra parte más fundamental sería que retome su cargo finalmente el policía de investigación. Claro. Perdón, estuve un poco Sería, largo, no, no, pero no, había es muchas que, cosas por decir. está muy bien. Eso sería como una de los pies o de las, no vamos a hablar de diferencias ni vamos a hablar si es No. mejor o peor, como dices tú, pero tal vez esa es que a través de los años la policía francesa, la policía alemana, la policía española se ha caracterizado por tener unos esquemas muy organizados, Mm, muy esquematizados mm, y muy prácticos. Muy difícilmente alguien se acuse sin algún expediente y muy difícilmente alguien salga mm, por un mal proceso mm. de una carpeta de investigación. Puede ocurrir desgraciadamente, Ocurre, pero pero tal vez no con la frecuencia que ocurre. No vamos a no. hablar de México. Centroamérica y Sudamérica somos muy parecidos. Mm, sí, sí. Tenemos ese mismo sistema que tal vez está, eh, vamos a hablar como tecnológicamente descargado Mm, en un archivo y está aplicado en diferentes teorías según cada una mm, de las países o de las ciudades. Pero bueno, creo que el trabajo está ahí, ¿no? En la capacitación y la implementación de esas. pero hay que darse cuenta que no podemos hacerlo nosotros. Venimos con mucha hermandad, o sea, venimos nosotros como Claro. pueblo francés intentando hacer que se mejore algunas prácticas, pero tú puedes darte cuenta que solamente con un curso de una semana no vas a cambiar nada. Ah, no es un La proceso idea, largo. la idea sería durante esta semana que se intercambie, por lo menos, que dos culturas se puedan hablar, diciendo nosotros hacemos de esta forma y nosotros hacemos de otra forma. Que siempre los cursos, por lo menos es la dinámica que manejamos nosotros y que yo manejo organizándolos, es que no haya como una manera de decir nosotros somos mejores que ustedes. Ah, no, por O, supuesto, o ¿no? sea, que Claro. venimos nosotros con nuestras experiencias
y que si durante una semana por lo menos los colegas, los operadores finalmente que estuvieron presentes, pudieran como aprender algo solamente por intercambiar con un colega que tiene otra experiencia, ganamos el partido, ¿no? Claro. Porque te permite como abrirte. A veces se desanima uno en su trabajo porque no tiene como esta experiencia de compartir su idea, compartir su manera de trabajar con otro país, ¿no? Entonces, para esto sirve, antes que todo, que se haga como un intercambio. Sí, una comunidad. Una comunidad, por eso somos policía de todo el mundo, somos iguales, o sea, tenemos nuestras dificultades, cada quien con su propio Estado de Derecho, cada quien con su regla, con su posibilidad, su oportunidad, pero por supuesto que compartimos lo mismo, buscamos a los mañosos, ¿no? Nada más y nada menos, que es bastante complicado también. Buscamos y que se judicialice, o sea, no solamente buscarlos, que Exactamente. después se judicialice el caso, Que el proceso sea completo. que sea completo. Es una cadena. Es una cadena, digo, es un desafío bastante importante. Los cursos cónsul han empezado este año, se han hecho otras acciones también con el Poder Judicial, con el sistema de, a ver si protección civil también. En el pasado. Exactamente. Digo, ¿cómo van las acciones y cuáles son las perspectivas para el 2020? Sé que tienen muchos proyectos que vienen ahí caminando poco a poco y la idea es que, vuelvo a lo mismo y lo que le repito muchas veces a la gente, acá la idea es sumarnos para que todos nos sintamos mejor, para que todos estemos mejor, para que el bienestar social sea la diferencia de este México lindo y querido. Bueno, primero quisiera agradecer al periódico El 7 por recibirnos en este recinto. Reciba los cordiales saludos de nuestra embajadora, Madame Angrilo, y nuestro cónsul general, Monsieur Marc Pelto. Gracias. Gracias a ellos y gracias sobre todo a nuestro comisario, encargado de la seguridad de la embajada, pues hemos podido seguir un programa de cursos de capacitación, como lo hemos hecho anteriormente, en diferentes áreas, diferentes especialidades. Esos especialistas que vienen o de Francia o en este caso de las Antillas, son altamente preparados, vienen a compartir, como dice el comisario, no vienen a imponer, sino que es dentro de los lazos de amistad que hemos iniciado hace 5 años, cuando tomé el cargo y fui nombrado como cónsul honorario de Francia en circunscripción de Chiapas. Fue el inicio de una colaboración estrecha con las autoridades locales y el gobierno del estado. Tengo varios colaboradores que participan en esos proyectos y esperamos para el año 2020 que sigamos con otros cursos, otras formaciones para compartir con el estado de Chiapas y todo el profesionalismo que tiene el estado de Chiapas. Especialmente los que nos gustaría siempre, como lo estaba explicando, buscamos la mejor forma de aportar, de apoyar, pero al mismo momento nosotros tenemos un interés en este ganar-ganar, ¿no? Entonces, por eso estamos buscando la forma de aportar en la persecución de los delitos de altos impactos, ¿no? Y entonces, en esta materia, buscamos como estrechar los lazos con los colegas de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y nos gustaría, a mí, por ejemplo, me gustaría que dentro de poco tengamos como un curso que Chiapas, que Tuxtla, la sede de la reunión de varios WECs, las unidades especializadas contra el secuestro de la República, porque sabes que tenemos como una WEX en cada uno de las 32. Entonces me gustaría que hagamos o algo nacional o algo un poco más regional, o sea, como que se hablen finalmente los colegas de WEX y de inteligencia de las zonas que se van, que colindan, ¿no? Así se dice, ¿no? O sea, entonces los de Tabasco, los de Yucatán, los de Quintana Roo y los de Oaxaca a lo mejor, y entonces que tengamos como una especie de sede regional de un curso compartido, bueno, dado por un francés, por ejemplo, o algunos expertos francés, y todavía no sabemos exactamente qué podría ser, pero lo que vamos haciendo desde hace 3 años con la Coordinación Nacional Antisecuestro son cursos que pueden ser de toda la cadena penal, o sea, empezando con el trabajo de inteligencia para buscar elementos, terminando con lo que estamos haciendo hoy sobre el trabajo de analista y el trabajo de cómo se va integrando finalmente una carpeta, ¿no? Entonces puede ser táctica, puede ser acción operacional para irse a hacer un rescate,
puede ser el manejo de una negociación. Y entonces todos estos momentos, repito, lo que me interesa no es imponer una manera de pensar, porque finalmente nosotros tenemos una que puede ser totalmente diferente con la de Chiapas, ¿no? Y a veces insisto, ustedes manejan más secuestro que nosotros, entonces son mejores que nosotros en esta materia. Pero intercambiando, compartiendo experiencia puede ser mejor. Entonces, a mí me gustaría que lo hagamos de esta forma, empezando con esto, y dos, después que buscamos identificando a lo largo de este año las materias pendientes por parte de la Fiscalía de Chiapas para que podamos nosotros aportar más, de manera más fina, ¿no? Eso lo estamos manejando. Pero lo cierto es que estamos como en un punto, como un hito, ¿no? Como dicen, ¿no? Un momento en el cual estamos como retomando un poco esta cooperación técnica para que se mejore en el futuro. Es buenísimo. Yo vuelvo a lo mismo, como dices, todos los lugares tienen sus particularidades y la idea es que podamos ir sumando el esfuerzo y la mecánica y las herramientas y la metodología que a la corta o a la larga nos va a terminar trayendo muchos beneficios para todos los que estamos viviendo aquí en este país, que realmente es precioso, pero hay muchas cosas que debemos entre todos seguir sumando para hacer la diferencia. Cónsul, ¿qué viene para, bueno, me comentabas que vienen varios proyectos para el 2020? ¿Cómo cierran este año? Que han hecho varias acciones. ¿Y cuál es el balance de lo que viene? Bueno, en ese caso, pues en ese curso especializado que muy particular, porque se trata de investigación numérica, vamos a decir, de investigación muy especializada. Dentro de la colaboración, yo pienso, de mi punto de vista, que la colaboración entre naciones es lo que va a favorecer la lucha contra el crimen organizado. Y bueno, tanto como dice el comisario, tenemos que aprender de ustedes como nosotros a ver qué podemos participar para que tengamos esa estrecha colaboración. Para los proyectos y el balance de cursos que se ha impartido tanto en el pasado como hasta la fecha, ya estamos dando un círculo casi completo. Todavía falta algunos temas que podríamos compartir. Esperamos también que haya una colaboración por parte del Estado de Chiapas y de las autoridades de gobierno para que también vaya especialistas de Chiapas, pero bueno, sin comprometerme, por supuesto, a cursos o visita de instalaciones de investigación que nosotros tenemos en Francia. Entonces, esos proyectos estamos viendo según la apertura, la posibilidad de que vayamos haciendo realidad estos intercambios que tendremos para 2020. Y además son intercambios difíciles de concretar muchas veces porque hay muchas cosas de por medio, diríamos, para ponerse de acuerdo, por horarios, por gente, por trabajo. Y acá viene la otra gran pregunta. Muchas veces se hacen muchas capacitaciones a nivel Estado y por ahí la parte, digamos, los abogados o la parte, digamos, litigante, como platicábamos recién y demás, no llega a tener acceso a este tipo de información, más que por una carpeta. No es lo mismo leerlo en un archivo o en una carpeta que poder tener esta plática como la estamos teniendo ahora, que ustedes nos estén explicando detalladamente. ¿Ustedes creen que exista la posibilidad a largo plazo o la idea también es que las mismas instituciones de aquí después puedan impartir esos cursos para los que están, diríamos, en la parte de abajo del eslabón? No, tiene toda la razón. Y debería ser así siempre. O sea, lo que procuramos nosotros de manera permanente es que existen como dentro de los actores que van recibiendo el curso, algunos capaces de repetir el curso. Por supuesto que sí, porque si no, nos convertimos finalmente en las autoridades que van impartiendo el curso de manera permanente al año. Eso no puede ser. O sea, nosotros no somos como autoridades en este país, o sea, sería una injerencia demasiado fuerte. Entonces, forzosamente no podemos, pero buscamos esto. Dos, para responder a tu otra pregunta, es acerca de cómo se puede abrir finalmente este tipo de curso a otros. Yo creo que la dinámica nueva que está haciendo la Fiscalía de Chiapas, no solamente con un instituto de judicialización, de justicia y de profesionalización, sino abriéndose un poco a toda la sociedad civil, empezando con una nueva academia, me parece como una idea fundamental. O sea, eso te permite
compartir, como tú lo decías, exactamente como lo decías sobre los estados. O sea, nosotros compartimos experiencia con lo que estamos viviendo, pero somos técnicos y somos finalmente en la misma dinámica que los colegas de la fiscalía acá, ¿no? Pero a partir del momento en que te estás abriendo, estás animando también a los operadores. De repente el colega Ministerio Público o de repente el colega perito se abre porque está compartiendo una información, está compartiendo como una experiencia con un abogado, está compartiéndolo con una persona de un cineasta, no sé, un periodista. Entonces, esta dinámica de mezcla hace que la fiscalía aprende y además la fiscalía difunde también lo que es su trabajo cotidiano. O sea, si estás hablando con la sociedad civil, será más fácil para la fiscalía hacer que la gente entienda cuál es su trabajo y cuál es la dificultad de su trabajo, ¿no? Igual para el periódico, el periodista finalmente podrá hablar de sus dificultades a la hora de tener una información con la fiscalía. Entonces, creo que esta dinámica nueva de la academia me parece como una idea estupenda que hay que acompañar, ¿no? De más está preguntarles si les gusta Chiapas, porque creo que con el cónsul hemos platicado muchas veces que tiene muchísimas cosas positivas. Ahora, sin meternos, como diríamos, en saco de 11 varas, pero Francia ha tenido una situación migratoria durante muchos años muy complicada y actualmente todavía, y nosotros en este momento estamos viviendo de cierta manera un proceso similar. Desde su perspectiva personal o desde su perspectiva eh, global, ¿cómo ven el fenómeno migratorio en México? Es una pregunta un poco política, entonces va a ser Sí, complicado responder a esta. Entonces, quedándonos en la perspectiva personal, sí, quedándonos, solamente podemos hablar de los franceses. ok, Bueno, es complicado para nosotros tener como no solamente porque es un tema político, sino que también es un tema que no entendemos bien. O sea, no tenemos como conciudadanos que tienen esta dinámica de utilizar la ruta del Centroamérica hacia no, el norte, ¿no? está totalmente correcto. Ah, Muchas veces yo les hago la pregunta, sé que a veces tiene, y creo, o estoy convencido de que hay que sacarlo del ámbito político, porque estoy convencido que el fenómeno migratorio no es político. El fenómeno migratorio es social y no es tal vez culpa de las poblaciones que están mejor o peor, porque en definitiva va a ser algo que va, según ciertos analistas y ciertos escritores, a través del tiempo, la humanidad repite ciertos patrones y nosotros estamos repitiendo patrones de hace millones de años que tal vez no pensábamos que íbamos a vivir, que son famosos éxodos. Los éxodos de las personas es lo que actualmente, y es lo que ciertos especialistas en psicología social platican. Por eso entiendo que es una pregunta difícil, no es desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos, como mexicanos, como franceses, como ciudadanos del sí, mundo, entiendo. sumarle un granito de arena a esta situación que realmente es alarmante? Yo podría decir de manera bastante clara, porque finalmente son nuestros valores que vamos definiendo también, no solamente la mía, la tuya, son las valores de la República Francesa, ¿no? Nosotros creemos que no se debe imaginar a un migrante como un peligro o como un problema, ¿no? Francia se construyó a lo largo de los años y de los siglos como una república de mestizaje. Entonces, por eso tenemos un equipo de fútbol muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, y yo digo que estos mestizajes hacen que somos la consecuencia de todos estos mestizajes. Entonces, yo creo que no hay que temer toda Claro. esta dinámica de inmigración, ¿no? Entonces, y Chiapas, por supuesto que sí, es como el lugar donde se entra. Entonces, por supuesto que podemos entender la razón por la cual la gente se está como asustando un poco. Y finalmente nosotros también tuvimos estos momentos donde reaccionamos mucho diciendo que no podemos aceptar a todos, que es Claro. demasiado y no sé qué, pero sabemos que al final es una tontería pensarlo. O sea, que un país se tiene que construir, y aún más hoy en día, se tiene que construir mezclando las identidades de todos. Y eso hace que un país es más fuerte, porque por supuesto conoce un poco de todo. Sí, el crisol Regresamos al tema de la experiencia compartida, ¿no? O sea, exactamente, el crisol de razas muchas veces bueno, potencia. Hay que buscarle las así es, formas para que así es. sea de la mejor manera posible. Sé que tiene una agenda bastante apretada. Algo que nos gustaría contar para ir cerrando, algo más que les gustaría que les Yo comentaran. quisiera agradecer mucho a nuestro gobernador, el Lucio Rutilio Escandón Cadenas,
Así que el fiscal general del estado de Chiapas, el maestro Yahvé Navarca, por esa disponibilidad precisamente de permitirnos de tener un contacto estrecho con ellos. Y bueno, es muy importante tener la aprobación del Estado, del gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado para que podamos tener la forma de colaborar en cualquier asunto de investigación y, bueno, sobre todo mi objetivo de la protección de nuestros connacionales que están de paso aquí. Sí, hablando ya puntualmente, hay una comunidad bastante importante. Bastante importante que tenemos principalmente concentrada en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula. Aproximadamente en un censo estimado. Más o menos como 210 familias que tengo registradas. Y un montón de turistas. Muchísimos turistas, totalmente. Y otros que no están registrados, y están presentes y radican temporalmente en el estado de Chiapas, principalmente en los Altos. Sí, que Chiapas es un lugar excelente para vivir, es muy bonito. Así es. Tiene todos los Y es lo que quería añadir, o sea, que para terminar es que además de ser como un lugar donde podemos compartir mucha experiencia técnica, es un lugar donde a mí, por ejemplo, me encanta regresar. Claro. O sea, es un estado fascinante. Entonces, muy único para la República. O sea, no solo nuestro comisario, pero también nuestra embajadora que se quedó fascinada con el estado de Chiapas y le tiene mucho cariño. Que bueno, ¿no? Es que la idea, sin lugar a dudas, es repetirle, es hacer esa mancuerna, esa unión de los diferentes esfuerzos y que todas esas actividades que se están haciendo también se puedan comunicar de la forma más amplia posible para que justamente la sociedad entienda, porque muchas veces la sociedad se queda como al margen y no termina de entender, ¿y por qué viene el consulado de Brasil? ¿Por qué viene el consulado de Guatemala? La idea es que colaboremos todos en un país mejor, en un lugar mejor, más si estamos viviendo, tenemos nuestras familias aquí, que podamos hacer totalmente la diferencia entre todos. Gracias de verdad, de corazón, las puertas de esta casa editorial quedan abiertas para lo que necesiten y para lo que gusten. Justamente lo acabas de decir muy bien, la relación que haya entre la parte gubernamental con la apertura y además después y poder involucrar a la sociedad, yo creo que nos va a dar en tal vez no muchos años una gran pauta para empezar a caminar firmemente en los nuevos proyectos que se vengan. Gracias de todo corazón. ¿Algo más que te gustaría comentar? No, perfecto. Gracias. ¿Te vienes a vivir a Chiapas? Sí, claro, mañana. Bueno, entonces me quedo, no regreso. Yo, tu servidor, ya está. Estás aquí. Así que aquí te tenemos casi a diario. Qué bueno. Un gusto, chicos. Gracias. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias igualmente. Gracias. A las órdenes. Muchas gracias. El poder económico, político y social se han convertido en objetivo común de la sociedad moderna. En el 7 de Chiapas, creemos en el poder legítimo que brinda la información objetiva, facilitando la toma de decisiones útiles y acorde a nuestra sociedad moderna y democrática. 7dechiapas.com. Síguenos a través de Facebook y Twitter. El 7 de Chiapas, el medio de todas las voces. Pídelo a tu voceador.